Bien, vamos a ir a Romanos capítulo 11, versículos 25 al 27. Romanos 11, versos 25 al 27. El título que le he puesto al mensaje el día de hoy es La salvación de judíos y gentiles, el misterio consumado. El misterio consumado. Hemos venido hablando de un misterio, ¿no? En Romanos 11, así que hoy vamos a ver la consumación de ese misterio. Romanos 11, versos 25 al 27 dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Bien, Romanos 11, a manera de introducción, ha respondido a dos importantes preguntas, ya ustedes saben, que surgieron a partir de la exposición de Romanos 9, donde queda clara la doctrina de la elección, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, quien tiene misericordia. Y también del fracaso de Israel en términos de justicia en el capítulo 10, ¿no? Vemos que lo que buscaba la nación de Israel pues no lo alcanzó, porque lo buscaban no como por la fe, sino a través de las obras de la ley. Y la primera pregunta que se respondió, que se hizo, que propuso el apóstol es: ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? ¿Ha sido completamente desechado, olvidado por Dios? Y la respuesta pues fue clara y contundente: en ninguna manera, en ninguna manera. Y básicamente el apóstol responde estableciendo la doctrina de un remanente escogido por gracia. Esa fue la doctrina que el apóstol propuso en los primeros 5 versículos de Romanos 11. Lo pone en su caso personal, porque pues yo también soy israelita, hijo de Abraham, de la tribu de Benjamín. En un caso histórico, el caso de Elías, ¿recuerdan? ¿No sabéis cómo dice la escritura de Elías invocando al Señor diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Y qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Y por supuesto, de ahí surge una declaración teológica, es que aún también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pero en los versículos 7 y 8 encontramos la siguiente conclusión del apóstol. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. O sea, eso debe estar claro. Lo que buscaba Israel por sus propios esfuerzos no lo alcanzó. Pero los escogidos sí. Y los demás, ¿qué dice? Fueron endurecidos. Los escogidos sí lo alcanzaron porque, otra vez, esto no es por obras, es por gracia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó con los demás? Fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. A partir de esa conclusión, surgió la inevitable pero trascendente pregunta, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿eso era todo lo que Dios se había propuesto con la nación de Israel? ¿Que fuera simplemente un tropiezo y que cayeran? A lo que el apóstol respondió con un rotundo no, otra vez. En ninguna manera, por supuesto que no. Y para argumentar esa respuesta, el apóstol reveló un misterio, versículos 11 y 12 de Romanos 11. Pero por su transgresión, por su caída o su endurecimiento, vino la salvación a los gentiles. Noten lo que provocó este endurecimiento de Israel. ¿Qué provocó? La salvación en nosotros los gentiles. Pero no solo eso. Luego dice, para provocarles a celos a ellos mismos.
Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, el endurecimiento de Israel tuvo como propósito, vamos a decir, por un lado salvar a los gentiles y por otro lado que a los judíos ver una conversión masiva de gentiles, ellos también fueran provocados a celos y volvieran al Señor. Es decir, Dios en su soberanía y sabiduría ha permitido que el endurecimiento de Israel, como les dije, traiga en primer lugar salvación a los gentiles, provocarlos a celos, para que de esa manera alcancen la salvación que es por la fe, aparte de las obras de la ley. Luego, después de eso, el apóstol pasó a ilustrar, como les decía la última vez, las ilustraciones da la misma escritura, ¿no? Y en este caso particular, el apóstol mismo trajo la ilustración, usando la analogía de un olivo, ¿recuerdan? Y en esa ilustración, el apóstol llamó la atención en tres aspectos. En primer lugar, hizo resaltar la santidad del olivo. Subrayo esa palabra, la santidad del olivo. Ya que si la raíz, que son los patriarcas, ya dijimos, eso quedó claro, si ellos fueron santos o consagrados, ¿qué dice de las ramas? También lo son. También son santas, también son consagradas. En segundo lugar, esa ilustración señaló el desgajamiento de las ramas naturales y el injerto del olivo silvestre. ¿Recuerdan una práctica que se hacía en aquella época? Bueno, se sigue haciendo todavía. Pero para ilustrar el punto, hubo un desgajamiento de ramas naturales. ¿Quiénes? La casa de Israel, por su rebeldía, por su rechazo al evangelio, pero hubo un injerto del olivo silvestre. ¿Quién es el olivo silvestre? Nosotros, los gentiles. Nosotros no pertenecíamos al árbol natural, ¿no? Nosotros éramos, como les decía, árboles silvestres, infructuosos, pero por gracia de Dios fuimos injertados. Y en ese punto el apóstol tocó una enseñanza muy importante. Mire cómo dice, por ejemplo, en los versículos 18 y, bueno, del 17, pues si las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes. Está hablándonos a nosotros los gentiles, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El orgullo con que puede hablar un gentil, ¿no? Y estaba sucediendo, por eso el apóstol hace esta advertencia. Esas ramas fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te perdonará. Qué fuerte. Como vemos, el apóstol aprovecha para advertir a los gentiles en contra de la misma arrogancia que le costó a muchos judíos el desgajamiento. Eso es lo que está haciendo el apóstol aquí. Y en tercer lugar, vimos el reinjerto de aquellos judíos que no persistan en incredulidad, como dice el verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Bueno, entonces no tenemos razón alguna para jactarnos nosotros los gentiles, definitivamente, ¿no? Eso quedó claro a partir de la ilustración del olivo. Ahora, a partir de todo lo mencionado anteriormente, es decir, el hecho de que Dios no ha rechazado a su pueblo completamente, que siempre ha tenido un remanente de judíos escogidos por gracia, que muchos otros fueron endurecidos para que la salvación llegase a nosotros los gentiles, y que de esa manera Dios provoque a celos a su pueblo, al cual desde antes conoció para salvación, podemos llegar sin ningún inconveniente a la misma conclusión del apóstol. Verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Ya saben cuál es el misterio.
para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, eso ya lo tenemos claro, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Pareciera muy sencillo lo que se acaba de leer, ¿no? Está claro en el texto. Sin embargo, debido a la cantidad de debates que han habido en torno a la interpretación de estos dos versículos, creo que debemos considerar los siguientes dos principios hermenéuticos antes de adentrarnos en su exposición. Esto todavía, yo sé, es parte de la introducción, pero es necesario para que nosotros tengamos claro cómo es que vamos a acercarnos al estudio de este texto. Dos principios hermenéuticos que quiero recordar rápidamente. En primer lugar, la interpretación de un texto debe estar en común acuerdo con el conjunto de verdades enseñadas en las Sagradas Escrituras. Eso es claro, ese es un principio hermenéutico que no debemos pasar por alto. Cada verdad que se expone debe estar en común acuerdo con todas las otras verdades. Es decir, una verdad en un texto no está supuesta a excluir otras verdades, ¿sí? Suele ocurrir que hay veces uno dice, no, esto está claro, y se queda con la interpretación. Sí, pero estás olvidando que también dice esto en otra escritura, ¿no es cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, y no, nosotros conocemos, de verdad, sabemos de la fe de Martín Lutero, su entrega y su entereza para hacer todo lo que hizo usado por Dios. Pero, por ejemplo, Martín Lutero, al igual que muchos creyentes en la antigüedad, les costaba aceptar que la epístola de Santiago fuera inspirada por Dios. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es el problema con la epístola de Santiago? Bueno, porque allí hay un texto, por ejemplo, en Santiago 2, del 14 al 26, no vamos a ir allá, solamente lo menciono. Santiago 2, 14 al 26 nos habla de que pues la fe en sí misma nos salva, o sea, la fe sin obras es muerta, ¿no es cierto? Tú me dirás que eres salvo por la fe, yo te demuestro que yo por mis obras te demuestro que soy salvo. Incluso dice, mira, Abraham, él fue salvo no solo por la fe, sino que incluso ofreció a su propio hijo, ¿no? Y Rahab la ramera también. Ella no solo creyó, sino que pues guardó a los espías que había mandado Josué. Y bueno, en fin, el punto aquí es que pareciera que lo que Santiago está enseñando en Santiago es contradictorio con todo el resto de la doctrina que el apóstol Pablo ha venido enseñando, ¿no? Sobre la salvación por la sola fe en Jesucristo. Sin embargo, no es eso, ¿no? Simplemente Santiago está diciendo, miren, la realidad es esta. Un verdadero creyente se conoce por sus frutos. Eso es todo lo que está diciendo. El verdadero creyente se conoce por sus frutos. No está diciendo que la salvación es por obras, sino que hemos sido salvos para obras, como dice Pablo en Efesios 2:10. Porque hemos sido creados en Cristo Jesús, y lo dice inmediatamente después de que dice que somos salvos por gracia por medio de la fe, que esto no es de vosotros, que es solo un don de Dios, que no es por obras para que nadie se gloríe, pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Así que no es contradictorio lo que Santiago está enseñando. Sin embargo, ese es el peligro que se corre cuando dejamos de lado todo el conjunto de verdades que enseña las Sagradas Escrituras. ¿Se dan cuenta? Por eso quise traer este principio. En otras palabras, como dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Yo creo que podemos resumir ese principio ahí, ¿no? La suma de tu palabra es verdad. No una parte u otra, no, es todo, ¿no? Y el segundo principio que quiero traer rápidamente es que la teología sistemática emana de la teología exegética. A ver, háblenme en español. La teología sistemática, mis hermanos, es lo que nosotros conocemos o entendemos como la doctrina. Eso es teología sistemática. Son un conjunto de verdades puestas en un orden sistemático. Eso es teología sistemática. Y la teología sistemática emana de la teología exegética. ¿Cuál es la teología exegética?
Bueno, la teología exegética, mis hermanos, es la que se encarga precisamente del estudio y la interpretación de las Escrituras. Entonces, noten lo que estoy diciendo. La teología sistemática emana o proviene de la teología exegética, no al contrario. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque aunque nosotros ya tenemos un cuerpo de doctrina definido, ¿no es cierto?, que nos caracteriza, por ejemplo, como bautistas reformados particulares, aunque ya tenemos un cuerpo de doctrina definido, debemos tener cuidado de imponer nuestra doctrina en el texto, sesgando la interpretación del mismo. Es decir, no se trata de ir al texto con una mente preconcebida, imponiendo nuestro conocimiento que ya tenemos al texto. No, eso no se debe hacer. Lo que se debe hacer es extraer lo que dice el texto. Eso es exégesis, extraer lo que dice el texto. Y entonces, una vez extraemos las verdades del texto, ahora sí se ubican dentro del conjunto de verdades o lo que se conoce como la teología sistemática. Ok, habiendo mencionado estos dos principios hermenéuticos, y ahorita van a ver por qué los traje. Entonces, ahora sí vamos a ver un poco más al texto, ¿verdad? En armonía, mis hermanos, con la sustancia de este misterio, ya saben otra vez cuál es el misterio, ¿no? Acerca del endurecimiento de parte de Israel, la salvación de los gentiles, en fin. En armonía con esa sustancia, en el versículo 25 se expresa que el endurecimiento le ha sobrevenido a parte de Israel. ¿Sí se dan cuenta? No a todo Israel, sino a cuántos o a quienes aparte. Eso era cierto en el pasado, es cierto ahora y seguirá siendo cierto en el futuro. El rechazo de Israel no es absoluto ni total. Eso es muy importante. Y ese fue uno de los argumentos que Pablo trajo para que nosotros no nos envanezcamos, los gentiles, ¿no es cierto? Miren, ese rechazo es parcial, no es a todos. Pablo siente la necesidad de enfatizar este hecho debido a que ciertos gentiles parecían albergar opiniones al contrario, tal como se indicó en los versículos 17 al 24. Y por eso les dice, no quiero que ignoréis. Es como que Pablo está diciendo, miren, hermanos gentiles, siempre tengan presente esto, para que no sean arrogantes. No quiero que ignoréis, es la misma idea. No quiero que ignoréis este misterio del que ya les he venido hablando, para que no seáis presuntuosos. Ahora, que la puerta de la oportunidad para la entrada de los judíos, incluso de los que han sido endurecidos, sigue abierta, es algo que el apóstol ya ha demostrado. Mis hermanos, que no piensen los gentiles, que no piensen que Dios ha acabado con su trato, que Dios ha acabado su trato con los gentiles completamente, que no hay salvación para ellos bajo ninguna circunstancia. No. El apóstol ha afirmado antes que si no persisten en su incredulidad, ¿qué dice? Serán injertados nuevamente. Si algunos de ellos no persisten en la incredulidad, serán injertados, porque Dios tiene el poder para injertarlos de nuevo. Eso es una verdad sumamente gloriosa, ¿no? Como primero los desgaja, injerta a los silvestres, que somos nosotros, y luego algunos de ellos que no van a persistir en incredulidad, ¿qué va a hacer? Los vuelve a injertar en el olivo. Eso es la gracia de Dios, su soberanía, su poder. Nótese, mis hermanos, otra vez, que el apóstol no dice ni sugiere que algún día todos los judíos incrédulos volverán a ser injertados en su propio olivo. ¿Eso es lo que dice? No. Dice que si no persisten en su incredulidad, entonces el reinjerto tomará lugar. En otras palabras, lo que quiere decir es que algunos van a persistir en incredulidad, otros no.
Eso es lo que está diciendo en pocas palabras. Algunos judíos van a persistir en incredulidad, otros no. Es por eso que a la par con dicha condición, también expresa la seguridad del reinjerto. ¿Qué dice el texto? Serán reinjertados. Serán. Hay una seguridad de que van a ser reinjertados muchos judíos. Por otro lado, no solo es cierto que el endurecimiento causado por Dios como castigo del endurecimiento humano afecta a parte del pueblo de Dios durante la historia, sino que también es verdad, lo cual el apóstol expresa aquí, que se ha asignado a este endurecimiento un periodo de tiempo. ¿Sí se dan cuenta? Para el pueblo en su totalidad dice que durará hasta que haya entrado ¿qué? La plenitud de los gentiles. Eso dice el verso 25 claramente, ¿no? Dice que Israel ha sido endurecido en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. En relación con el verso 12, donde aparece la misma palabra plenitud o pleroma, ya se ha dicho que esa palabra debe significar el número completo. Entonces, aquí el apóstol está diciendo que Israel ha sido endurecido parcialmente, ¿no? O en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que el número completo de los gentiles destinados para salvación hayan entrado al olivo. Eso es lo que está diciendo. Y noten que cuando el apóstol utiliza la palabra plenitud para referirse a los gentiles, no está hablando de todos y cada uno de los gentiles. Eso debe quedar muy claro. Cuando dice hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ¿acaso van a creer todos y cada uno de los gentiles? Por supuesto que no. Pero se está refiriendo a todos y cada uno de quienes, de los que fueron escogidos para salvación. Hasta cuando ellos hayan entrado, el endurecimiento de Israel va a seguir siendo una realidad. Entonces, lo que Pablo está diciendo aquí en el verso 25 es que el endurecimiento parcial de Israel, como dice, durará hasta que el número total de los gentiles escogidos hayan sido reunidos al rebaño de Dios. Ahora, la pregunta que sigue es: ¿cuándo será que ese número total habrá sido llevado a la salvación en Cristo? Esa es la pregunta del millón. Bien, por un lado podemos decir, bueno, nosotros no sabemos cuándo se van a salvar los últimos gentiles, ¿no es cierto? Lo cual es verdad. Sin embargo, lo que sí dice la Escritura es esto, y esto sí es algo en lo cual la mayoría de los teólogos también están de acuerdo. Será justo antes del glorioso regreso de Cristo. De eso sí podemos estar seguros. Que el último de los gentiles vendrá justo antes del regreso de Cristo. Como dice Mateo 24, versículos 31 al 33. Y enviará, y está hablando en el contexto de la venida del Hijo del Hombre, o su segunda venida. Y dice que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y miren, y juntarán a sus escogidos. Siguiendo con la ilustración o la parábola del trigo y la cizaña, no va a ser antes de. No sea que al arrancar la cizaña me arranquéis también el trigo. Es hasta que el número completo de los escogidos de Dios hayan venido a la salvación que vendrá Cristo. Dice, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Cómo así de los cuatro vientos? Pues esta es una palabra que hace alusión prácticamente a los 4 puntos cardinales. Y lo que quiere decir es, o está hablando aquí de esos escogidos y de los 4 vientos. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues está hablando precisamente de todo el pueblo gentil. Juntarán a los escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Y luego añade, de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, y parte de esas cosas es la injerción de todos los gentiles escogidos, conoced que está cerca
a las puertas. Ok, entonces, ¿cuándo tendrá lugar el injerto de la plenitud de los gentiles al olivo del Señor? Pues eso va a ser justo antes de la segunda venida de Cristo. Y como digo, hasta aquí no hay problema, los teólogos, la mayoría están de acuerdo en ese punto. Sin embargo, el apóstol agrega aquí una acotación que enciende las alarmas de la escatología. En el verso 26, primera parte, dice lo siguiente: y luego todo Israel será salvo. Bueno, acabamos de ver que el último de los gentiles será convertido justo antes de la segunda venida de Cristo, y que en eso no hay discusión. Pero el apóstol dice, y luego todo Israel será salvo. ¿Cómo está la cosa? Bien, otras versiones formales que también conocemos y respetamos traducen, y así todo Israel será salvo. Y así todo Israel será salvo. Entonces, es aquí donde surge el debate exegético. Por un lado, ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? Ese es un debate. ¿Cuál de las dos es correcta? ¿Luego o así? Vamos a ver. Y en segundo lugar, ¿cuál es el verdadero significado de las palabras todo Israel? ¿Cuál es el significado de las palabras todo Israel? Entonces, le pido al Señor y también les pido a ustedes que presten mucha atención, porque esto es determinante. Vamos a responder esas dos preguntas, que son las preguntas en las cuales está el debate. En primer lugar, en cuanto a la primera pregunta, ¿cuál de las dos traducciones es la correcta? ¿Luego o así? Bien, la primera traducción, luego todo Israel será salvo, aparece como una cláusula de tiempo, indicando que un evento ocurrirá después de otro, ¿no? Eso es lo que inmediatamente surge en nuestras mentes. Un evento ocurrirá después de otro. En este caso particular, que Israel como nación será salvo después que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esa es la cláusula luego, o lo que implicaría esa cláusula aquí. La segunda traducción, y así todo Israel será salvo, aparece como una cláusula de modo. Entonces, la primera, luego, es una cláusula de tiempo, un evento después de otro. La segunda es una cláusula de modo, indicando la forma en que van a ocurrir los hechos. En nuestro caso particular, que Israel como nación será salvo en forma de un remanente a la par con los gentiles. ¿Cuál de las dos es correcta? Bien, hermanos, debido a la dificultad para encontrar con precisión qué palabra debe ir, debemos apelar al contexto inmediato de lo que el apóstol ha venido exponiendo para encontrar su verdadero significado. Presten mucha atención. Por un lado, el apóstol ha establecido claramente que aunque Israel como nación ha fracasado en términos de justicia, Dios en su soberanía y sabiduría siempre ha tenido un remanente escogido por gracia, que el endurecimiento de Israel ha sido parcial. Eso lo tenemos claro, ¿no? Eso ya lo dijo el apóstol a lo largo del capítulo. Sin embargo, por otro lado, ha hecho mención de una restauración futura en los versículos 12 y 15 de Romanos 11. Incluso el apóstol ha hablado sobre la santidad de las ramas en el verso 16, de esas ramas naturales. Y como Murray señala, la santidad de la consagración teocrática, refiriéndose a Israel, no se puede abolir y un día será vindicada con la plenitud de la restauración de Israel. En resumen, todavía no se ha resuelto la pregunta, ¿no? En resumen, las dos traducciones están de acuerdo con lo que el apóstol está enseñando. Las dos traducciones están de acuerdo con lo que el apóstol está enseñando. Indica modo, indica tiempo. Indica modo, es decir, la forma como Dios lo está haciendo y lo va a hacer, e indica un tiempo. Sin embargo,
y aquí quiero también que presten mucho cuidado. Sin embargo, con la primera traducción, y luego todo Israel será salvo, debemos tener mucho cuidado de pensar que Dios tiene un plan aparte para Israel. Debemos tener mucho cuidado de pensar eso. La palabra luego da la aparente, subrayo esa palabra, aparente idea de que después que sea salvo el último de los gentiles va a haber un periodo de tiempo en que la nación de Israel será libertada aparte de la iglesia antes de la segunda venida. Lo cual ya dijimos es incongruente con la enseñanza de las Escrituras, porque otra vez, cuando sea salvo el último de los gentiles, entonces después vendrá Cristo. Dios no tiene un plan aparte para Israel, es el mismo plan. O peor aún, como sugiere el dispensacionalismo, que Cristo va a venir y a establecer su reino milenario con Israel. Es decir, ellos están de acuerdo en que cuando el último de los gentiles sea salvo, va a venir Cristo, pero no va a venir a juzgar, como nosotros creemos y como la Escritura lo enseña, sino que va a venir a establecer su reino de 1000 años en Jerusalén. No, por supuesto que esta interpretación tampoco es correcta. Así que, mis hermanos, esa palabra luego indica sí, un tiempo futuro, por supuesto, pero no caigamos en la falacia de pensar que Dios va a restaurar a Israel después o aparte de la iglesia de Cristo. Va a haber un tiempo, va a haber un periodo de tiempo en que sí, un grupo masivo de judíos va a creer en Cristo, pero va a ser parte del mismo plan de la iglesia. Por otro lado, esta traducción, luego, también parece excluir en el sentido de no ser excluyente en el sentido de no tomar en cuenta al remanente de Israel escogido por gracia a lo largo de la historia como parte de todo Israel. Es decir, si nosotros decimos solamente y luego todo Israel será salvo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿y qué hay de los otros judíos que han sido salvos a lo largo de la historia? ¿No son parte de todo Israel? Por supuesto que también lo son. Entonces, en esa traducción debemos tener ese cuidado. Así que para no crear tanta confusión, la mejor traducción sería: así todo Israel será salvo. Ya sabemos, ya lo dijimos, va a haber una conversión de judíos al final de los tiempos, pero que va a ser parte del mismo plan de redención. Ahora, en cuanto a la segunda pregunta, ¿cuál es el verdadero significado de las palabras todo Israel? ¿Significará todos y cada uno? Bueno, hermanos, hay al menos tres vertientes de pensamiento para responder a esta pregunta. Por un lado, están los dispensacionalistas, quienes afirman que este texto está hablando única y exclusivamente de una restauración de Israel después del tiempo de la iglesia, en la que todos los judíos que vivan durante ese tiempo serán salvos y reinarán con Cristo por 1000 años. Esa es una interpretación. Todos los judíos que vivan en aquel entonces van a ser salvos y van a reinar con Cristo. Sin embargo, como ya se dijo, debemos tener mucho cuidado de pensar que Dios tiene un plan para Israel aparte de la iglesia. Por supuesto que no. Además, esta interpretación no haría justicia a la palabra todo Israel si se tratara únicamente de ese grupo de judíos que iban en ese tiempo. Ya lo dijimos también. No, mis hermanos. No, esa interpretación que da el dispensacionalismo sería muy exclusiva únicamente para el futuro. Pero por otro lado, otra interpretación que dan son los que espiritualizan el texto y afirman que todo Israel se refiere a todos los creyentes en todos los tiempos, tanto judíos como gentiles. Hay muy buenos hermanos teólogos, como les decía, por eso les digo, este es uno de los textos más complejos que yo he encontrado en su interpretación. Hay algunos teólogos muy conocidos y muy respetados que creen esto, que esa palabra todo Israel se refiere a todos y cada uno de los creyentes
de los creyentes, incluyendo a judíos como gentiles. Y dicen eso porque sí, hay otros textos en las Escrituras que hablan de nosotros los gentiles como parte del Israel de Dios. Definitivamente, eso es una verdad. Sin embargo, nuestro contexto inmediato no nos permite tal interpretación, porque el apóstol claramente ha venido hablando del Israel étnico. Todas las veces que el apóstol ha usado el término Israel en estos 3 capítulos, capítulo 9, 10 y 11, el apóstol lo ha usado en un sentido físico, no espiritual. Así que tampoco se trata del Israel espiritual. Y otra interpretación de los más conservadores, afirman que se trata únicamente del remanente de judíos que Dios ha preservado en toda la historia. Es un remanente de judíos que Dios ha preservado en toda la historia. Si bien esta interpretación es la que más se ajusta al contexto de lo que el apóstol ha venido exponiendo, no podemos limitar su significado únicamente al remanente que Dios ha preservado históricamente. Porque entonces también estaríamos cayendo en el mismo error del dispensacionalismo. Así como el dispensacionalismo limita esa palabra, todo Israel, únicamente a lo que va a ocurrir en el futuro, entonces si creemos que solamente se trata del remanente que Dios ha venido salvando a lo largo de la historia, entonces estamos limitando ese todo Israel únicamente a eso, dejando por fuera lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Se dan cuenta? Por eso, como les decía, la suma de la palabra es verdad. No es una o la otra, no, son las dos. Son las dos. A fin de ser fiel a su propia palabra, el Señor ha provisto a lo largo de los siglos un remanente santo y seguirá proveyéndolo en el futuro para de esa forma salvar a todo Israel. Esto es inclusivo, no exclusivo. Todo Israel, mis hermanos, y quiero ser enfático en esto, todo Israel es inclusivo. Se está refiriendo pasado, presente y futuro. Lo que Dios ha venido haciendo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer en el futuro. Si la raíz que es Abraham y los otros patriarcas es santa, entonces las ramas que son sus descendientes también lo son. Ellos fueron llamados por Dios y apartados por Él desde tiempos antiguos, y la obra de Dios con esas ramas no quedará terminada hasta que ellos se conviertan en el pueblo santo que fueron destinados a ser. En otras palabras, todo Israel significa el número total de los judíos escogidos, la suma de todos los remanentes de Israel a lo largo de la historia y al final de los tiempos. Eso significa todo Israel. ¿Se dan cuenta por qué era importante la introducción que se hizo al principio? Por un lado, debemos siempre entender un texto a la luz de toda la enseñanza de las Escrituras, tomando en cuenta todo el conjunto de verdades. No agarrarnos de una para soltar otra. No. Si esto dice aquí y esto dice aquí, ambas cosas son verdad. En Dios, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y por otro lado, el dispensacionalismo se pone sus lentes para examinar el texto y ya da una interpretación sesgada. Pero por otro lado, incluso los mismos pactuales, entre los cuales estamos nosotros nos identificamos claramente con la doctrina del pacto. Pero por otro lado también debemos tener cuidado de ponernos esos lentes para interpretar el texto. Como les decía, no es la teología sistemática la que interpreta las Escrituras. Es de las Escrituras que salen las verdades y la teología. Ese es el problema. Bien, hermanos, habiendo entonces definido eso, espero, el apóstol trae ahora un argumento de las Escrituras
para sustentar lo que acaba de decir. Me encanta. El apóstol Pablo era un pastor definitivamente, porque cada cosa que él ha dicho, ustedes se dan cuenta a lo largo de la epístola, siempre tiene un argumento, y no meramente humano, sino un argumento de las Escrituras. Mire cómo dice versículo 26, segunda parte, y verso 27. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Por supuesto, es lógico pensar y conectar que ese así todo Israel será salvo, con de Sión vendrá el libertador, e interpretar esta liberación divina como rescate del pecado y otorgamiento de salvación. En otras palabras, lo que estamos hablando aquí, mis hermanos, no es tanto de una liberación nacional. ¿Sí? Otra vez, como cree el dispensacionalismo. No. Estamos hablando únicamente en términos de salvación. Según lo indican las palabras como está escrito, es decir, lo que a continuación viene es un material que el apóstol cita del Antiguo Testamento. Y llama mucho la atención la manera como el apóstol trae este argumento. Porque no se trata de una cita de un pasaje en particular de las Escrituras, como a veces lo hace. Pero esta vez más bien es una hábil colección de varios pasajes del Antiguo Testamento. Y esto, por supuesto, el apóstol no lo podía hacer sino por la inspiración del Espíritu Santo. El apóstol está aquí trayendo Isaías 59:20, Isaías 27:9, Isaías 59:21, en ese orden, y también con algunas resonancias de Miqueas 5:2 y Jeremías 31 del 31 al 34. ¿Dónde está todo eso? Ahí está, resumido, por supuesto. Lo que merece, como les digo, es eso. Lo que merece esa admiración es cómo el Espíritu inspiró al apóstol para hacer esto. Las palabras de Sión, como está escrito, de Sión vendrá el libertador, están tomadas de Isaías 59:20. Con la única excepción de que en el original, en lugar de decir de Sión, dice a Sión. Ahora, ¿fue que el apóstol se equivocó cuando escribió? No, por supuesto que no. El apóstol no se equivocó. Él estaba escribiendo siendo inspirado por el Espíritu también. Así que esa escritura de Sión también es, así como la escritura de Isaías fue inspirada por el Espíritu, el mismo Espíritu inspiró a Pablo para decir de Sión. Ahora, alguien puede decir, bueno, ¿cuál es la importancia en eso? ¿O no se contradicen? Uno dice de Sión, el otro a Sión. No, mis hermanos, no hay ninguna dificultad en eso. Porque por un lado, ¿no vino nuestro Señor también a Sión? ¿O de qué otro modo podría haber salvado a Sión, es decir, a Jerusalén, a Israel? Pero también es verdad que en lo referente a la naturaleza humana, Él vino de Sión, como dice Miqueas 5:2. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá. ¿De dónde? De Sión. Me saldrá el que será Señor en Israel. Así que, mis hermanos, están en perfecta concordancia que Dios, que Jesucristo, que el libertador viniera a Sión o viniera de Sión. Otra vez, en lugar de contradecirse, se complementan. Ambas cosas son verdad. La tarea, por otro lado, que según la profecía debía ejecutar ese libertador del cual está haciendo mención, consistía, según Isaías 27:9, en esto: alejar la impiedad o iniquidad de Jacob, es decir, de Israel. Y naturalmente, mis hermanos, podría ser alejada solamente de los escogidos de Israel. Usted, ya lo hemos dicho muchísimas veces, muchos israelitas fueron endurecidos, pero en el caso de los escogidos, Dios iba a alejar esa impiedad o esa iniquidad.
Entendemos ahora por qué Pablo tiene derecho a citar precisamente estos pasajes para demostrar que todo Israel será salvo. Es que para salvar a Israel, mis hermanos, debe ser liberado no de este o aquel otro enemigo, sino de la impiedad y del pecado. O sea, el problema principal con la nación de Israel, bueno, como de cualquiera de nosotros los gentiles, el problema principal, ¿cuál era? El pecado. Y de eso, o esa era la tarea principal a la cual iba a venir el libertador, a libertarlos del poder y de la esclavitud del pecado, como el Señor les dice a muchos judíos, ¿no? Por allá en Juan 8, donde les dice, ustedes creen que son libres, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Eso es lo que les está diciendo. Pero volviendo a Isaías 59, esta vez en el versículo 21, el apóstol prosigue citando al Señor en lo que sigue. Pero este es mi pacto con ellos. Y luego, o sea, el apóstol está trayendo esas palabras cuando dice, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Entonces, en Isaías 59 dice, este será mi pacto con ellos. Sin embargo, llama la atención, por eso les digo, esta es una hábil colección de textos del Antiguo Testamento. El apóstol inmediatamente vuelve su mirada hacia Jeremías 31. Allí leemos, este es el pacto que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá después de aquellos días. Y ya en el verso 34 de Jeremías 31 dice, perdonaré su iniquidad y no recordaré más sus pecados. Y quiero hacer la siguiente anotación. Esto es voz activa. Perdonaré y no recordaré. Pregunta, ¿quién es el agente o quién es el que va a perdonar y el que no va a recordar más el pecado? Dios es el que lo iba a hacer. Por eso, cuando Pablo dice, vendrá o de Sión vendrá el libertador, ¿no? Cuando yo quite la iniquidad y el pecado de Jacob, y este es el pacto que haré con ellos, perdonaré y no recordaré. Queda claro entonces, mis hermanos, en todo este pasaje, es decir, versículos 26 y 27, que Pablo no está pensando en lo que Jesús hará en su segunda venida. Presten mucha atención. Cuando Pablo trae esta cita, vendrá de Sión el libertador. No está pensando en lo que Jesús hará en su segunda venida, ocasión en la que vendrá no a libertar, sino en la que vendrá a juzgar. Ese es el punto. Cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva en su segunda venida, Él ya vendrá no como Salvador, no como Cordero, sino que vendrá como león y vendrá a juzgar. Pablo está pensando en la primera venida de Cristo, cuando éste por medio de su muerte vicaria estableció las bases del perdón de pecados y por consiguiente la salvación para la plenitud tanto de gentiles como de judíos. La salvación última de Israel, entonces, está asegurada con certeza divina, mis hermanos. Esto es algo que debemos tener claro. La salvación de Israel está asegurada con certeza divina. A fin de que todo Israel, como dijimos, no son todos, pero son los escogidos, todo Israel sea salvo, todo su pecado también tiene que ser perdonado y removido. Ya el apóstol ha dicho que todo Israel será salvo, tanto pasado, presente como futuro. Sí, pero ¿cuál es la base de esa salvación para que todo Israel sea salvo? La primera venida de Jesucristo, cuando Él vino como un cordero y dio su vida en expiación por el pecado. Eso Cristo ya lo logró en su primera venida. Sin embargo, también es una promesa expresa en cuanto a la obra de su Espíritu, cuando dice, apartará de Jacob la impiedad y quitará sus pecados. Porque si bien Cristo con su muerte ya logró eso, no es hasta que el Espíritu Santo viene y hace la obra que es una realidad
en la persona. Igual que con nosotros los gentiles. Nosotros podemos decir, bien, nuestra salvación ya fue lograda hace 2000 años en la cruz, lo cual es verdad. Pero no podemos decir que somos salvos hasta que el Espíritu Santo no obra en nuestras vidas. Exactamente ocurre con los judíos. La salvación de ellos fue lograda con Cristo en la cruz. Pero, ¿cuándo es que será una realidad en ellos? Cuando el Espíritu Santo venga y los convenza. Mire cómo dice el texto de Zacarías que se leyó hace un momento. Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David. Noten otra vez la voz y el tiempo del verbo. Derramaré, voz activa. ¿Quién lo va a hacer? Es un tiempo futuro, ¿no es cierto? ¿Quién lo va a hacer? Dios lo va a hacer. Derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Está hablando expresamente de quiénes, de los judíos. Espíritu de gracia y de oración. Y noten lo que dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Lo que Pablo está diciendo en Romanos 11, versos 26 y 27, vendrá de Sion el libertador que quitará el pecado y la impiedad, ¿verdad? Lo que está diciendo es que la base de ese perdón, de esa misericordia que Dios va a tener con los judíos, o que ha tenido y que va a tener en el futuro, se basa ¿en qué? En la persona y obra de Jesucristo. En la persona y obra de Jesucristo. Y va a haber un tiempo, como dice aquí en Zacarías, en que Dios va a hacer eso efectivo en el pueblo de Israel. ¿Cuándo? Cuando dice aquí, cuando derrame sobre ellos, ¿qué cosa? Espíritu. Es su espíritu. Espíritu de gracia y de oración. Es decir, mis hermanos, la promesa del pacto entra en acción cada vez que en la vida de cualquier israelita es quitado el pecado. Lo ha venido haciendo con el remanente y lo hará en el futuro con la masa restante de judíos predestinados para salvación. En resumen, yo sé que este sermón ha sido un tanto, vamos a decir, más bien ha sido doctrinal, pero yo espero con la ayuda del Señor que podamos haber aclarado esos aspectos en los cuales ha habido controversia, como digo, aún entre la misma reforma, donde no se logran poner de acuerdo. Pero en resumen, todo Israel, mis hermanos, todo Israel corre paralelo a la plenitud de los gentiles. Es decir, así como se dijo que la plenitud de los gentiles no significa todos y cada uno de los gentiles, ese todo Israel tampoco significa todos y cada uno de los judíos, sino se trata únicamente de los escogidos. Los versículos 25 y 26 dejan bien en claro que Dios trata con ambos grupos. Los ha estado salvando, los está salvando y los salvará. Y sí, también es verdad que Dios en su gran misericordia salvará un gran remanente de judíos al final. Pero esto no será aparte de la iglesia, sino como parte del mismo plan de redención. Y si todo, aquí quiero hacer otra anotación, y si todo Israel indica, tal y como lo hace, que ni uno solo de los israelitas escogidos estará ausente cuando allá se pase lista, entonces la plenitud de los gentiles demuestra de modo similar que cuando se pase lista, todo escogido gentil contestará presente. Como se indicó anteriormente, estos dos, la plenitud de los gentiles y todo Israel, constituyen un solo organismo simbolizado en un solo olivo. También el apóstol enfatiza esta verdad, mis hermanos, en Efesios 2, rápidamente, versículos 14 y 16. Porque Él, hablando de Cristo,
Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Antes había esa separación. Cristo derribó esa pared, aboliendo en su carne. Eso le costó a Cristo su propia vida. Aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí, en su cuerpo, de los dos un solo y nuevo hombre. Otra vez, la plenitud de los gentiles y todo Israel. Un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz. Este texto es paralelo a Romanos 11, versículos 26 y 27. ¿Se dan cuenta? Porque allá dice que de Sión vendría el libertador a quitar el pecado de Jacob. Y aquí dice que Dios, mediante la cruz, reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Para el judío y el gentil, el camino de salvación es el mismo, mis hermanos. Cristo con su muerte vicaria es libertador tanto de judíos como gentiles. Y en realidad sus caminos van a la par y la oportunidad de ser salvos terminará para ambos cuando Cristo regrese. Eso es una verdad. La oportunidad de ser salvos, tanto para judíos como para gentiles, será cuando nuestro bendito Señor regrese. Ahora, una pregunta más, alguien puede decir, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto que usted ha dicho, señor predicador, conmigo? Bien, en tanto que Israel como nación sigue endurecido, ya lo dijimos, las olas de la gracia siguen bañando nuestras costas, los gentiles. No seamos arrogantes, hermanos. No seamos arrogantes, sino humildes. Esto es parte del misterio de Dios, como les decía al principio. Y esto, lejos de llevarnos a enorgullecernos porque Dios haya desgajado a los judíos, esto nos debe llenar de humildad. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco. Y por otro lado, apreciado oyente, no seas incrédulo, sino creyente. No seas incrédulo, sino creyente, porque vendrá el día cuando ese vaivén de gracia cese y entonces aparecerá el Señor Jesucristo ya no como libertador, sino como juez. Acuérdense, esas palabras de Pablo, vendrá de Sion el libertador, es una profecía que él está citando. Pero eso ya tuvo su cumplimiento en Cristo. Cristo ya vino como libertador una vez, pero va a volver otra vez, ya no como libertador, sino como juez. Mirad, hermanos, y esto es para todos, como dice el autor de los Hebreos. Está hablando a creyentes o supuestos creyentes, no se sabe. Mirad, hermanos, que no haya entre vosotros, no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Note cómo lo llama el apóstol aquí. Un corazón ¿qué? Malo. Un corazón incrédulo es un corazón malo, perverso. Como le pasó a Israel. Que no haya entre vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y está hablando a personas que ya tienen conocimiento, porque dice para apartarse del Dios vivo. ¿Se dan cuenta? Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca, como le pasó a la nación de Israel, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Sí, mis hermanos, el pecado fácilmente nos engaña. Y cuando persistimos en el pecado, entonces nuestro corazón se va endureciendo o se va haciendo menos sensible a la predicación del Evangelio. Porque somos hechos participantes de Cristo
con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, hoy, mis hermanos, se ha predicado el Evangelio. Hoy se ha escuchado su voz, la voz de Cristo. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Oremos. Padre Santo, bueno, misericordioso, te damos gracias por tu palabra, porque ahora con más razón podemos decir que la suma de toda ella es la verdad. Te rogamos, oh Dios, concédenos humildad para no enorgullecernos. Y te rogamos, Señor, también que nos guardes de la incredulidad y del endurecimiento de los corazones. Que no nos pase lo que le pasó a la nación de Israel. Y te rogamos, Señor, también para que nos des fe y obediencia para someternos a tu palabra. Oh Señor, ten cuidado de nosotros, ten cuidado de aquellos que aún no te conocen. Y te lo rogamos, Señor, en Jesucristo. Amén.